queridos hermanos, estamos retomando esta catequesis sobre el credo que habíamos suspendido por la Semana Santa. Vamos a retomar en el enunciado del credo en este video número 8, donde nos habla del padecimiento de Jesús bajo el poder de Poncio Pilato y su crucifixión, muerte y sepultura, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir es que si nosotros analizamos el credo, vemos que aparecen dos personas humanas en el credo, sobre todo. Y una de ellas es la Virgen María, es obvio, es la criatura humana más perfecta que ha tocado piso, que ha tocado la tierra. Y por otro lugar, a Pilato, ¿sí? Como si fuese una gran distancia entre aquella que le dio vida a Jesús y aquel que le proporcionó la muerte a Jesús, ¿no? Pero en el fondo, los dos dentro del plan de redención de Dios están juntos, es decir, sin el sí de María Jesús no hubiese nacido y sin la acción de Pilato Jesús no hubiese muerto y resucitado y nos hubiese redimido. Misteriosamente está todo dentro del mismo plan, pero como dos antagónicos. Pero también lo que pone de manifiesto la presencia de Poncio Pilato dentro del credo es justamente esto, que nuestra fe está anclada en la historia, es decir, Jesús nace en una familia particular donde se conocen sus padres, se conocen sus hermanos, entre comillas, sus primos, sus parientes, se conoce también la región, nació en Palestina, nació bajo el imperio el dominio del emperador Tiberio, bajo la administración de Poncio Pilato. Hay una circunscripción histórica, es decir, nuestro Dios no es como Júpiter, como Olimpo, como otros dioses, es un Dios que se encarna, se hace historia en un determinado momento. De hecho, muchos historiadores antiguos lo nombran a Jesús como una persona histórica que ha hecho cosas grandes, que se hablan maravillas de él. Entonces, es eso, ¿no? Jesús se hace historia y pone de relieve la diferencia que hay entre el poder de este mundo y el poder de Dios. Y cómo a veces el poder de Dios parece derrotado ante el poder del mundo. Y en este caso el poder del mundo está ejemplificado en, los sumos sacerdotes que fueron a presentarlo ante Pilato, y Pilato, que es el administrador del imperio, que está dominando el pueblo judío. Y por ejemplo, si nosotros vemos esta antagonía, ¿no?, de mi reino, tu reino, nos dice Jesús en Juan 18:36, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido. Jesús deja bien en claro, ante la pregunta, ¿tú eres rey? Sí, tú lo dices, yo soy rey. Dice, pero mi realeza no es de este mundo. La realeza de Dios es una realeza que reina el universo, reina el mundo, pero desde lo espiritual. Es un rey espiritual, es un rey del otro mundo, del mundo verdadero, de la vida eterna. Y en otro pasaje también dice, tú no tendrás poder sobre mí si no te lo habría dado mi Padre. Es decir, el poder de este mundo es un poder que es superfluo en relación al poder de Dios. Es infinitamente más chiquito. Y cuando los poderosos de este mundo se creen que están dominando el mundo, muchas veces sin darse cuenta le están haciendo el juego al demonio. Y haciéndole el juego al demonio, también el poder de Dios triunfa, porque Dios ya ha vencido al demonio, ha vencido la muerte y ha vencido todos los males del hombre a través de la cruz. Y sabemos que uno de los enemigos del alma es el mundo. Entonces este espíritu del mundo que está dominado por el demonio y por los poderosos de este mundo quieren presentar ante los ojos de los hombres, como hizo Pilato, el aparente fracaso de Dios. Pilato dice, bueno, acá lo tienen, lo crucificamos como uno más, entre medio de otros dos ladrones y listo. Y lo presentan al mundo así, como el derrotado. Muchas veces en nuestro tiempo actual vemos cómo los poderosos de este mundo, a través de los medios de comunicación, de los medios productivos, de los medios económicos, de la propaganda, de la educación, de un montón de ambientes, quieren presentar la derrota de la fe, la derrota de la iglesia, exponiendo a veces el pecado, culpable nuestro, culpa nuestra de la iglesia, y muchas veces inventando cosas y desacreditando para mostrar que ellos pueden más que la fe, que están por encima.
Sin embargo, ya nosotros sabemos de que la aparente derrota de Dios no deja de ser triunfo. Y, por ejemplo, ¿cómo es esta figura de Pilato? Nosotros vemos que Pilato es un hombre profundamente débil, vacilante, y tiene un defecto, que es el preponderante, que es querer quedar bien con todos. Él quiere quedar bien, quiere hacer justicia. Bueno, este hombre no ha hecho nada. Si no lo matás, no sos amigo del César, le dicen, porque él está diciendo que es rey. Bueno, después quiere agarrar y decir, bueno, yo lo mato, pero yo soy inocente de esta sangre. Se lava las manos, ¿sí? Pilato, se lava las manos. Eso lo vemos, por ejemplo, vamos al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 24. Ahí vamos a ver cómo Pilato dice esta frase tan conocida, ¿no? Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, es decir, tiene miedo al tumulto, quiere quedar bien, porque si no van a decir que es un mal administrador, ¿sí? Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Ese signo que ha quedado hasta el día de hoy, ¿no? Si vos lavate las manos, como aquel que tiene la responsabilidad para evitar o no algo y se lava las manos y echa la culpa a otro, ¿sí? Entonces Pilato queda como aquel hombre débil, vacilante, que le pregunta, escéptico, por ejemplo, pregunta ¿qué es la verdad? Le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesús ya había dicho antes, yo soy el camino, la verdad y la vida, la verdad es Dios, pero es un hombre que no se hace preguntas profundas, que es vacilante y que sirve de instrumento. Y eso es importante saberlo, que a veces tenemos en el gobierno personas que son vacilantes, personas que por su ineptitud, a veces, no por su maldad, sino por su ineptitud y su incapacidad de ir a lo profundo y de hacerse responsable de las cosas que le competen, bueno, el demonio hace su obra y puede producir mucho mal. Aquí Pilato es aquel que representa el poder de este mundo, que quiere dominar al poder de otro mundo y dejarlo ridículo. Y no puede, porque triunfa Jesús a través de la resurrección. Pero claro, a veces nos pasa esto, pero que vemos que el poder de este mundo avanza y pareciera que Dios no reacciona. Bueno, eso lo tenemos en el misterio de la sepultura. Jesús es sepultado y durante ese tiempo no pasa nada. Aparentemente el poder del mundo ha triunfado. Sin embargo, Dios después resucita. Entonces a veces nos pasa a nosotros en nuestra actualidad que vemos que hay cosas que están mal, hay cosas que el mundo, que el gobierno, que el Estado, que el sistema mundial, que el nuevo orden mundial plantea y aparentemente Dios parece impasible, parece que deja que el otro haga su obra. Bueno, sabemos que al final Dios triunfa, nosotros tenemos fe, tenemos que confiar en la promesa de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia de Dios, eso tenemos que tenerlo bien en claro. Entonces, a veces cuando vemos que aparentemente Dios no reacciona, recordemos la sepultura. Dios está ahí, pero está haciendo algo mientras está sepultado. Después lo vamos a ver en el próximo video, que Dios desciende a los infiernos a rescatar a los justos. Si Dios hace algo mientras tanto. Cuando aparece aparentemente no hacer nada, Dios está haciendo desde el mundo espiritual. Nosotros a veces no lo podemos contemplar y no lo podemos ver. Entonces, el poder de este mundo no prevalecerá. Pero a veces nosotros pensamos que la resurrección de Jesús es la dimensión más maravillosa, o sea, algo más fantástico, más genial que Dios ha hecho. Sin embargo, lo primero que tenemos que saber es que es obvio que Dios se puede resucitar, si es Dios. Lo que no es obvio es que Dios asumiera la posibilidad de la muerte. Pudiendo evitar ese drama de la muerte, Dios no lo evita. Claro, para nosotros la muerte es algo cotidiano. Se mueren nuestros familiares, estamos ahora con el coronavirus. Es algo que tarde o temprano sabemos por lo que vamos a tener que transitar. Pero Jesús no necesitaba transitar. No tiene pecado original, no estaba atado a la muerte, es Dios. Sin embargo, quiso pasar el drama de la muerte. Y ahí es donde nosotros tenemos que maravillarnos. Es decir, Dios se hizo tan igual a nosotros que quiso morir. Quiso pasar por algo que ninguno de nosotros quiere pasar. No solamente el sufrimiento, sino la muerte. Y Jesús muere realmente. Obviamente no muere su dimensión divina, ¿sí? Él en su divinidad baja a rescatar a los justos. Pero Él
en su dimensión humana muere, ¿sí? Muere profundamente, muere como cualquiera y luego resucita. Y eso para nosotros tiene que ser un signo grande del amor de Dios. Ahora, ¿por qué muere Jesús? Jesús muere porque Pilato lo mata, muere porque los judíos los entregan. Eso es en un orden secundario humano, han sido instrumentos. Dios ha escrito derecho en renglones torcidos. Jesús muere por nuestros pecados. De alguna manera, cada uno de nuestros pecados, los anteriores a Él y todos nuestros pecados posteriores a Él, son la causa de la muerte de Jesús. Eso lo dice la Escritura. Por ejemplo, si vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios 15:3. Miren lo que dice ahí. Dice: les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí, dice Pablo, ¿no? A los Corintios. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Es decir, lo que él recibe, recuerden que Pablo no fue un discípulo directo de Jesús. Luego que Jesús asciende a los cielos, Pablo empieza la persecución a los cristianos y luego se convierte por una visión. Y él recibe de los discípulos este testimonio, ¿sí? ¿Cuál es el sentido profundo de la muerte de Jesús? El pecado del hombre, el pecado del mundo. El pecado de Pilato de no hacer justicia a un inocente, el pecado de algunos de los sumos sacerdotes de la época, el pecado de los discípulos, el pecado de los anteriores, el pecado nuestro. Dios vino a redimir nuestros pecados y eso es lo más importante. Y por otro lado, el Señor también nos advierte algo, ¿sí? Si vamos a Juan 10:18, al Evangelio de Juan, que es el último de los 4 evangelios, capítulo 10, versículo 18, vamos a ver ahí lo que dice Jesús con respecto a su vida, ¿sí? Él dice: nadie me quita la vida, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Es decir, es Él el que da la vida, es Él el que se entrega, más allá de Pilato, más allá de los sumos sacerdotes, es Él. Entonces, es todo el poder de Dios que triunfa sobre el poder de este mundo. Cuando ellos creen que están haciendo el poder, están ejerciendo el poder de este mundo por encima del otro, en realidad todo ha sido trabajado y pergeñado por Dios y Dios ha escrito derecho en los torcidos. Dios ha permitido eso. Eso es importante saberlo, que Dios sigue a través nuestro y de la historia obrando en el mundo, aunque no lo veamos, a través de lo espiritual. No perdamos de vista esto, lo más importante es lo espiritual. A veces creemos que lo más importante es lo terrenal, pero lo espiritual es lo que impregna lo terrenal y lo hace infinito, lo hace santo, lo hace sagrado, lo hace pleno, lo plenifica. Entonces, todo lo que para nosotros es espiritual, todo lo que nosotros vamos a hacer espiritualmente por el otro, la oración, ofrecer nuestros dolores, nuestros sacrificios, nuestras amarguras, asistirlos también en la misa, ofrecer misa por los demás, todo eso es infinitamente más valioso que llevar una bolsa de mercadería, que hay que hacerlo y está bien. Pero lo otro es más valioso y le da sentido a esa bolsa de mercadería, un sentido redentor, porque va acompañado de la fuerza del Espíritu y de su siervo Jesús. Por último, Jesús muere crucificado, muere como un maldito, muere como un maldito. Ese que ha sido despreciado absolutamente, vemos como después va a resucitar y nos va a dar la vida eterna. Por eso, cuando pensemos en esta parte del credo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue sepultado, muerto, sepamos todo esto, que no es otra cosa que poner de manifiesto la lucha del poder entre el mal y el bien, entre la lucha entre los poderes de este mundo y el poder de Dios, y cómo el poder de Dios triunfa y escribe derecho sobre renglones torcidos. Es un fragmento del credo que nos da esperanza, nos da la certeza de que Jesús se ha encarnado históricamente y que abraza toda nuestra realidad. Jesús muere por nuestros pecados, pero también, feliz culpa, dirían los padres de la Iglesia, gracias a nuestro pecado hemos tenido la gracia de que Dios nos visite, se encarne y camine con nosotros. Bueno, que el Señor los bendiga. Cualquier duda que tengan, me lo mandan por privado.